Buena tarde, tengan todas y todos ustedes. Damos inicio a la cuarta sesión extraordinaria del Comité Coordinador y órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, convocada para el día de hoy, siendo las 13:05 del día 8 de marzo del año 2022. Para tal efecto, nos encontramos presentes vía remota mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Es de resaltar que el día de hoy es el Día Internacional de la Mujer. La Organización de las Naciones Unidas proclamó en 1977 el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer para recordar la lucha de las mujeres por la protección de sus derechos y la equidad de género. Como sabemos, dentro de la Política Nacional Anticorrupción se establecieron 4 principios transversales, que son coordinación, derechos humanos, gobierno abierto y participación social e inteligencia y tecnologías, siendo relevante que en la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato se integraron 2 principios más como principios transversales: el de igualdad de género, derivado de la importancia de las recientes demandas sociales, cuya finalidad es reducir las brechas de género, y también la pertinencia cultural, debido a la importancia de las costumbres y tradiciones particulares y únicas que se dan en el estado de Guanajuato. La Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato, en el citado principio transversal de igualdad de género, distingue lo siguiente: la lucha contra la corrupción coincide con un momento de posicionamiento de la igualdad de género y empoderamiento femenino, así como la búsqueda de la erradicación de violencia contra las mujeres. Esto se traduce en importantes aportes que se manifiestan en mecanismos con incidencia global y local que constituyen una ventana de oportunidad para visibilizar la importancia de acuerdos que tengan como objetivo disminuir las brechas de género, dimensionando la problemática y fomentando acciones concretas. Es de resaltar que la referida Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato distingue en su eje 1, denominado combatir la corrupción y la impunidad, que una de sus prioridades es promover la implementación de estudios que midan la afectación de la corrupción en la búsqueda de la igualdad de género en el estado de Guanajuato. Esta prioridad empata con el objetivo general del eje 4 de la propia política, denominado involucrar a la sociedad y el sector privado, donde señala dicho objetivo el de propiciar el involucramiento activo y responsable de la ciudadanía en la vigilancia del quehacer gubernamental y en la toma de decisiones a través de mecanismos institucionalizados de participación con enfoque incluyente y perspectiva de género. Es así que estamos conscientes y convencidos y convencidas en Guanajuato que se tiene mucho por trabajar y avanzar en el tema del principio de igualdad de género. Bueno, bajo este marco tan importante, damos inicio formalmente a la presente sesión. Solicito al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, maestro Eric Gerardo Ramírez Serafín, verifique por favor si existe quórum legal. Con todo gusto, presidente. Buen día a todas y todos los presentes. Respecto al primer asunto del orden del día relacionado con la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal, el día de hoy se encuentran presentes los y las siguientes integrantes de este órgano colegiado: maestro Julio César Rodríguez Fonseca, presidente del Comité Coordinador. Presente. Maestra Katia Morales Prado, integrante del Comité de Participación Ciudadana. Presente. Maestro Marco Antonio Medina Torres, fiscal especializado en combate a la corrupción. Presente. Licenciado Alfonso Guadalupe Ruiz Chico, consejero del Poder Judicial. Buenas tardes, presente. Maestra Mariela del Carmen Huerta Guerrero, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Presente. Licenciado Eliberio García Monzón, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Presente. Licenciada Heréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y representante de la Región 1.
Presente. Contador Público, Julio Alvarado Garnica, Contralor Municipal de Cuerámaro y representante de la Región 2. Presente. Licenciado Leopoldo Gas Carrero, Contralor Municipal de Villagrán y representante de la Región 3. Presente. Licenciado Cuthberto Mata Becerra, Contralor Municipal de Salvatierra y representante de la Región 4. Presente. Gracias a todas, gracias a todos. Se hace de su conocimiento que existe quórum legal para sesionar conforme al párrafo segundo del artículo 9 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, así como los artículos 2, fracción 1 y 40 de los lineamientos para el funcionamiento y organización del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Presidente. Sí, muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente asunto del orden del día. Con todo gusto, el siguiente asunto del orden del día es el número 2, con el nombre lectura y aprobación en su caso del orden del día, para lo cual procedo a darle lectura. El primer punto fue lo ya consumado, la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. El punto número 2, en el que nos encontramos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. El punto número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de fecha 22 de febrero de este año 2022. El punto número 4, informe de correspondencia. Punto número 5, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato acepta procedente el hallazgo detectado por el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato con el propósito de prevenir una eventual vulneración al derecho humano a la intimidad hacia los terceros con respecto a los formatos de declaración de situación patrimonial y de interés aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Y punto número 6, clausura de la sesión. Muchas gracias, secretario. Integrante de este comité coordinador, está a su consideración el orden del día. Si existe algún comentario o alguna intervención, por favor pido levante su mano. Observo que no existe mano levantada, no haber intervenciones. Secretario, consulte si el orden del día es de aprobarse y en la misma consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se circularon previamente, por favor. Con todo gusto, presidente. Señoras y señores, se consulta si se aprueba el orden del día, así como la dispensa de la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados, para así entrar directamente a la consideración de los mismos. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Magistrado Eliverio. Perdón. Gracias, magistrado. Gracias a todos, gracias a todas. Se informa que ha sido aprobado por unanimidad el orden del día, así como la dispensa de la lectura. Gracias, secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día es lo relativo a la lectura y aprobación en su caso del acta de fecha 22 de febrero del año 2022. Muchas gracias, secretario. Integrantes del comité coordinador, está a su consideración el proyecto de acta de referencia. Si existe alguna intervención o comentario, por favor, hágalo saber levantando su mano. Veo que no existe mano levantada. A no haber intervenciones, pido, secretario, tome la votación que corresponde, por favor. Con todo gusto. Señoras y señores, se consulta si se aprueba el proyecto de acta de fecha 22 de febrero del año 2022. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Le informo, presidente, que ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de acta de fecha 22 de febrero de este año 2022. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día es el enumerado con el punto 4, referente al informe de la correspondencia. Sí, gracias, secretario. Respecto a este asunto del orden del día, como ustedes saben, se corrió los documentos correspondientes a la correspondencia, por lo cual se pone a consideración de este comité coordinador lo siguiente. En cuanto a la denuncia presentada mediante correo electrónico que fue dirigida al comité coordinador, se propone se turne la misma para su atención
a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, en lo que corresponde a esta primera correspondencia. ¿Algún comentario al respecto o alguna observación sobre esta propuesta? Ok, no veo alguna mano levantada, perdón. Entonces, continuamos. Igual, como ustedes saben, está también otra correspondencia, sí, que es una iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, donde dicha propuesta es referente a una serie de modificaciones a diversas leyes orgánicas. La propuesta está pues en base a que, si no tiene inconveniente, se otorguen 15 días a los integrantes de este comité coordinador para que remitan sus observaciones, opiniones, comentarios al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, al maestro Eric Gerardo Ramírez Serafín, para que integre dichas opiniones o comentarios y sean enviadas con tiempo al Congreso del Estado, sabiendo que en el oficio de referencia se hace el señalamiento que contamos con 20 días hábiles para enviar dicha respuesta. Entonces se propone 15 días hábiles para que cada uno de ustedes puedan enviar esos comentarios al secretario técnico. Si están de acuerdo con esta propuesta o otra propuesta, si gusta levantar su mano, por favor. Primeramente, si están de acuerdo, ¿va?, con esta propuesta. Maestro Eric. No sé si el magistrado Eliverio quería hacer uso de la voz. No. ¿No? Bien. Sí, maestro, si se aprueba así como lo ha comentado, los 15 días para la recepción de los comentarios en el cómputo de los días, estaremos hablando, recibirlos fecha límite el 25 de marzo próximo. La mecánica sería recibirlos al límite con esa fecha, desde esta secretaría procesarlos, hacer un documento único y para estarlo enviando como comité coordinador, tal cual solicitan, se hagan observaciones o comentarios a los distintos normas que pretenden ser atendidas bajo esta iniciativa del grupo parlamentario. ¿De acuerdo, secretario? Sí, entonces el acuerdo se tiene bajo esa consideración, tener la fecha para enviar las opiniones, y el otro punto es que la queja o la denuncia se envíe a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y a la propia Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. ¿Sí? Entonces, agotado el punto, solicito, secretario, continúe con el siguiente asunto del orden del día. Con todo gusto, el siguiente asunto del orden del día es el número 5, identificado con el nombre presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato acepta procedente el hallazgo detectado por el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato con el propósito de prevenir una eventual vulneración del derecho humano a la intimidad hacia los terceros con respecto a los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Muchas gracias, secretario. En este asunto voy a cederle el uso de la voz al secretario técnico, el maestro Eric Gerardo Ramírez Serafín, a fin de que nos dé el contexto de este tema, y posteriormente cederemos el uso de la voz a la presidenta comisionada del YACIP, a la maestra María del Carmen Huerta Guerrero, también para efectos de el tema y su contexto. Adelante, maestro Eric, por favor. Gracias, presidente. Muy brevemente compartirles que de las gestiones que estamos haciendo con los distintos entes para realizar la interconexión en el Sistema 1, Declaración Patrimonial de Interés y Presentación de la Constancia Fiscal, dentro de esos entes tuvimos y estamos haciendo gestiones con el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, encabezadas por la maestra Mariela del Carmen Huerta Guerrero. En esas reuniones, en esas gestiones de interconexión, al momento de poner la información de los formatos ya en la versión digital de la plataforma digital estatal,
detectó un hallazgo que seguramente ahorita la maestra nos comparte al detalle desde las atribuciones que tiene el IASIP como órgano garante para la protección de datos personales, un hallazgo que me hace saber como secretario técnico y administrador de la plataforma digital estatal, donde en el rubro 8 de los montos vienen 3 secciones. La primera, que es la 1, que son los montos de los ingresos del declarante. En el 2, que son del cónyuge, la cónyuge, pareja, dependiente económico, y esto por naturaleza de la información está reservada. En el 3 es la suma del 1 y del 2, y por una inferencia, es decir, si a la sección 3 se le resta el monto del apartado 1, por inferencia de una resta se puede obtener el dato, lo que esto significa una vulneración al derecho humano a la protección de datos. Me hacen del conocimiento este hallazgo la presidenta junto con el comisionado Juan Sámano, es decir, el pleno del IASIP. Yo comento esta situación con el Comité de Participación Ciudadana, ya que dentro de las atribuciones que le da la Ley de Responsabilidades Administrativas a este Comité de Participación Ciudadana, de proponer los formatos de declaración patrimonial de interés y presentación de la constancia fiscal al comité coordinador, que quien aprueba estos formatos o modificaciones es que les comparto este hallazgo hecho por el IASIP. Ellos se pronuncian, donde dicen que ven que se atienda, comentan este hallazgo del IASIP mismo que está narrado en el proyecto de acuerdo. Ese es el contexto de cómo es que llegamos a proponer este proyecto de acuerdo a consideración del comité coordinador. Hasta aquí mi intervención, maestro Julio. Muchas gracias. Sí, no, al contrario, secretario, voy a hacer el uso de la voz a la presidenta comisionada del IASIP, a la maestra María del Carmen Huerta Guerrero, para también la contextualización y el fondo también del tema. Adelante, presidenta, por favor. Muchísimas gracias, maestro Julio César, y bueno, saludo con mucho gusto a cada una y uno de ustedes. Y en atención al tema que nos ocupa, me permito resaltar que por parte del IASIP tiene la encomienda constitucional y legal de garantizar los derechos humanos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. En específico, en cuanto al derecho a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, nuestra labor es garantizar la observancia de los principios de protección de estos datos que maneje cualquier autoridad en el Estado. Y la finalidad justamente es proteger el derecho a la vida privada de las personas, a su intimidad y a su seguridad personal. De esta forma, y de acuerdo con los principios que establece la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Guanajuato, el IASIP tiene esta posibilidad de analizar, de revisar y, en su caso, detectar cualquier situación que eventualmente pudiera representar un riesgo para los datos personales protegidos. Y es en este contexto, derivado de un análisis técnico a los rubros que integran la plataforma digital estatal, que fue presentada el año pasado, pues bueno, para ser exactos, el 9 de diciembre del 2021, nosotros como instituto nos dimos a la tarea de revisarla, de analizarla. Aquí, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bajo una óptica garantista de los derechos de protección de datos personales de los terceros. Y aquí cabría puntualizar que en específico, en el apartado correspondiente al llenado de la declaración patrimonial, detectamos un hallazgo en el propio sistema de la plataforma y que deriva de los formatos aprobados. Este hallazgo en específico es sobre los datos patrimoniales de los terceros, quienes pueden ser la o el cónyuge, o bien las y los dependientes económicos de la persona declarante. De ahí que en los formatos implementados para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses, se advierte que en el apartado 8 de dichos formatos, correspondiente a ingresos netos del declarante, pareja y o dependientes económicos, existe el rubro de ingreso mensual neto de la pareja y o dependientes económicos después de impuestos. Rubro que no se encuentra público, pero que sin embargo es susceptible de extraer sus datos al realizar una operación matemática básica como es la resta. Dicha resta se obtiene al considerar el rubro total de ingresos mensuales netos percibidos por el declarante, pareja y o dependientes económicos, menos el rubro de ingreso mensual neto del declarante.
Y pese a que el dato referente al ingreso mensual de la pareja y o dependientes económicos del declarante no es un dato público, este sí es susceptible de deducirse bajo el método señalado, es decir, mediante una resta. A este respecto, conforme al artículo 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, en correlación a los artículos 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y tercero, fracción séptima de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Guanajuato, debe considerarse que la información de terceros, como lo es la pareja y o dependientes económicos del declarante, constituye un dato personal con carácter de confidencial, por lo que no debe reflejarse o inferirse bajo ningún método en la sistematización de la plataforma. En atención al hallazgo de mérito y con el propósito de prevenir una eventual vulneración al derecho humano a la intimidad hacia los terceros, en este caso el cónyuge o dependientes económicos, ponemos a su amable consideración este punto expuesto. Con esto cierro mi intervención, por lo que quedamos atentos desde el DIACIP a la articulación de estos esfuerzos institucionales que concurran en este comité de coordinador. Agradezco mucho su atención. Es cuanto, maestro Julio. Muchas gracias, presidenta comisionada del DIACIP, maestra María del Carmen Huerta Guerrero. Integrantes de este comité, está a su consideración el acuerdo del proyecto mencionado en el presente asunto del orden del día. Si existe alguna intervención o comentario, hágalo saber, por favor, levantando su mano. Maestro Julio, si me lo permite, antes de pasar a la discusión del asunto, aviso que a las 13:23 se incorpora a la sesión el contador público Carlos Salvador Martínez Bravo, secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Sí, muchas gracias, secretario. Bienvenido, secretario de la Transparencia, contador Carlos. Bienvenido. Entonces está a su vista, gracias, está a su vista, integrante de este comité, el proyecto de acuerdo. Sí, ya con la exposición de la contextualización del maestro Eric y la exposición del tema de fondo por parte de la presidenta comisionada del DIACIP. Si existe algún comentario o intervención al respecto, por favor, les pido levanten su mano. Veo que no existe alguna mano levantada. Al no haber intervenciones, pido, secretario, por favor, someta a votación el proyecto de acuerdo mencionado. Con todo gusto, presidente. Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo mediante el cual el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato acepta procedente el hallazgo detectado por el Instituto de Acceso de Información Pública para el Estado de Guanajuato con el propósito de prevenir una eventual vulneración al derecho humano a la intimidad hacia los terceros con respecto a los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias a todos, gracias a todas. Informo que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Abordado el punto del orden del día anterior, continúe, por favor, con el siguiente asunto. El siguiente asunto del orden del día es el sexto identificado con la clausura de la sesión. Muchas gracias, secretario. Una vez que se han agotado los asuntos del orden del día, se da por clausurada la cuarta sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato del año 2022, convocada para el día de hoy, siendo las 13:28 del día 8 de marzo del año 2022. Agradezco a todos y a toda su asistencia. Que tengan un excelente día y una excelente tarde.